¿Cuáles son los dos errores más graves que cometen la mayoría de opositores de controlador aéreo y que les cuesta la plaza en cada convocatoria y también el sueldo de controlador durante todo un año, que de media más o menos y en bruto estaría en torno a los 80.000 euros? Ya depende del destino que estés, pues sería un poco mayor, un poco peor o un poco menor, pero más o menos estaría en torno a eso. Entonces, los errores tienen que ver sobre todo con el test de personalidad y la prueba conductual. La gente, y supongo que tú seguramente también, pues pensará seguramente que si no llegas a la prueba conductual, ¿para qué la vas a preparar ya? O el test de personalidad, si lo pasa todo el mundo, pues ¿para qué prepararlo si al final vas a obtener un acto? Vale, pues eso tiene su parte de verdad y de realidad, pero por otra parte, pues hay mucha desinformación y precisamente aquí está el error. La gente normalmente, y seguramente tú también, le da mucha importancia a las pruebas que son objetivas, que tarde o temprano ya a base de preparación la vas a sacar adelante. Pruebas objetivas como la prueba de personalidad, los test psicotécnicos, los FIS, el FIS 1 y el FIS 2, y luego también la prueba de idioma. Todas son pruebas que son más objetivas. ¿Qué significa eso? Que si tú no lo haces bien, lo sabes, y si tienes algún error lo puedes comprobar rápidamente, que al final lo sacas adelante y lo puedes corregir. El problema está con las pruebas que son más subjetivas, como por ejemplo, como te digo, el test de personalidad, que está en la primera fase, y luego también las pruebas que se incluyen dentro de la prueba conductual, que serían las entrevistas que hay y las dinámicas grupales. Bien, aquí en estas pruebas últimas que te acabo de comentar, todo es más subjetivo y no hay tanta información ni por internet ni por nada, y bueno, ya hay mucha desinformación respecto a la manera de afrontarlas de la mejor manera posible y de prepararlas, incluso si prepararlas más o prepararlas menos. Entonces, hay errores muy considerables y precisamente aquí están los errores más graves que cometen los opositores, y el motivo por el cual pues un opositor, pues si no sabe ciertas cosas, pues puede estar presentándose una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez y ya superando sin problemas toda la parte de las pruebas objetivas, pero después estrellarse una y otra vez con el no acto en la prueba conductual, y hasta tal punto que hay veces que si no son conscientes de la dificultad de estas pruebas o no las trabajan bien, pues al final pues se van a encontrar con que va a ser casi imposible sacarse la plaza de controlador aéreo, y van a sentir mucha frustración y mucha rabia, mucha impotencia de ver que a lo mejor tienen el perfil o se ven con un buen perfil, pero finalmente parece que el Tribunal de Selección no les quiere y es súper injusto, y que así pues que parece como que si no dependiese de él o del opositor, o que poco puede hacer para poder convencer al tribunal de otra cosa. Esto, como te digo, tiene soluciones, y, y como digo, no hay que dejarse llevar tanto por la desinformación que hay muchas veces pues en foros, en preparadores poco cualificados en temas psicológicos, como por ejemplo controladores aéreos en activo que se ponen a preparar estas pruebas de personalidad o pruebas conductuales. Y luego pues academias generalistas también, que te dirán que seguramente que bueno que te darán mucho ánimo y mucha fuerza, mucha motivación para hacer lo mejor posible, pero que tampoco te van a decir mucha estrategia respecto a lo que pasa con respecto a- a cómo preparar el test de personalidad y la prueba conductual. Vale, vamos error por error, ¿vale? Te voy a comentar los dos errores y te voy a decir exactamente a lo que me refiero. Y todo eso fundamentado no por opiniones mías, aquí de poco importa mi opinión, no, por datos estadísticos. Yo llevo preparando a gente, a opositores de controlador aéreo, no solamente a los que acceden, sino que a los que ascienden también, por ejemplo, a jefe de sala. Llevo preparando desde hace más de 15 años. Entonces, lo que te voy a decir son datos estadísticos, y es la realidad de las cosas. ¿Vale? Porque, bueno, pues me he dado cuenta que cuando se prepara con unas condiciones a unos opositores y con otras a otros opositores, pues entonces hay una gran diferencia, y la probabilidad de aptos sí se incrementan de una manera y a lo mejor de otras no se incrementan tanto, incluso se pueden reducir, aunque un perfil tenga un super mega currículum y un perfil bueno, y un opositor puedan tener un perfil muy bueno, ¿vale? El currículum sí que, bueno, es positivo, pero
es más importante saber vender eso y saber ajustarlo al perfil del controlador aéreo que el currículum en sí. Entonces, te voy a comentar estos dos errores y te voy a decir lo que pasa. Respecto al test de personalidad, lo que pasa fundamentalmente es que cuando un opositor indaga un poco acerca de los test de personalidad que se pone en las oposiciones de controlador aéreo y como, bueno, y el resultado que normalmente la gente saca y si se hace más criba o menos criba de opositores en estas pruebas, pues se dará cuenta, y ya te lo digo yo también, que lo pasa casi todo el mundo. Lo pasa casi todo el mundo, la gran mayoría de personas. Entonces, ¿eso qué significa? Que van a ser aptos. Entonces, si van a ser aptos la mayoría de las personas y solamente unos pocos van a ser no aptos, eso significa, cuando eres no apto es porque a lo mejor no te ha dado tiempo a terminar el test o hay algún tipo de doble marca o a lo mejor te has dejado alguna pregunta en blanco porque te la has saltado o lo que sea y no la has respondido finalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay este tipo de errores en los test de personalidad a la hora de rellenarlos, pues ya el sistema te va a dar como un no apto porque no es un test que sea corregible y no se pueden arrojar unos resultados ni un perfil concreto de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque no se ha completado la prueba correctamente. Vale, entonces ahí están los no aptos. Eso ya quiere decir que tú, si has completado el test correctamente y todo eso, y la has rellenado bien, has respondido bien y todo eso, pues entonces te va a dar un perfil de apto. ¿Qué es lo que pasa? Que en ningún test, en sus instrucciones, dice que el hecho de que tú saques una serie de porcentajes en las escalas que evalúan el test, eso significa que tú eres eso, ¿vale? Entonces ningún test por sí solo puede determinar cómo es una persona. Es decir, se requiere de la realización de otras pruebas, que para eso están las entrevistas y la dinámica grupales de la prueba conductual, para corroborar ese perfil. ¿Vale? Entonces tú puedes ser, con esto que te quiero decir, tú puedes ser que seas un apto en el test de personalidad a nivel de resultados, pero que ese apto no se ajuste, ese perfil que has dado ahí, no se ajuste al perfil del controlador aéreo. Pero no te pueden poner un no apto porque hasta para decirte que no te ajustas al perfil del controlador aéreo, pues se tiene que corroborar con otras pruebas. Entonces hay mucha gente en este sentido que ya va no apta a la prueba conductual y allí vas allí a confirmar lo que ya se sabe. Es decir, si tú vas con la misma dinámica de responder de la misma manera, igual que has respondido al test de personalidad que ya arroja un perfil no apto, pues te pones a responder igual en las entrevistas que hay en la prueba conductual o a actuar o a comportarte igual en la dinámica grupal, reflejando un perfil que ya es no apto, pues si lo corroboras, eres no apto. Si no lo corroboras, ¿qué pasa? Si tú luego llegas y la prueba conductual te preparas de otra manera, pues si hay mucha diferencia en cuanto al perfil que estás mostrando en las entrevistas y en las dinámicas grupales de la prueba conductual y el perfil que has mostrado en el test de personalidad, si hay mucha incongruencia y mucha diferencia, pues entonces te van a poner un novato también por ser incongruente y por no reflejar este perfil en cada una de las pruebas subjetivas que hay, por ejemplo, en el aire, por ejemplo, ¿no? En cuanto al test de personalidad, las diferentes entrevistas que hay y dinámicas grupales que hay en la prueba conductual. Si no reflejas ese perfil en alguna de esas pruebas, pues obviamente sería el novato. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? Pues que mucha gente cree que porque lo pase todo el mundo el test de personalidad no hay que prepararlo. Y entonces, o que si lo preparas es porque tienes algo que ocultar. O porque a lo mejor, pues, vas como intentando engañar o lo que sea. Y que la idea es mostrarse como tú eres y ya está. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Y el principal hándicap que tiene la gente en el test de personalidad, bueno, y la prueba conductual también, pero bueno, centrándome ahora en el test de personalidad, el principal problema es que cuando leen las preguntas hay preguntas que no las entienden o no saben a qué se refieren y las tienen que responder porque si las dejan en blanco van a tener un problema. Y cuando a lo mejor dicen a alguien del tribunal de selección esta pregunta, no la entiendo, ¿a qué se refiere? Tú lo que tú creas no te puede ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente malinterpreta las preguntas de los test y luego no solamente eso, sino que luego cuando se encuentra con 7 opciones de respuesta, no sabe muy bien qué significa eso, ni si responder más a los extremos o a los centros o en el neutral o cómo quedarse. No sabe qué significa esas opciones cuando tú respondes a una, a otra, a otra, a otra. Y como no sabe lo que significa esas opciones, tampoco va a saber la repercusión que tiene en los porcentajes y en los resultados que eso va
a influir, o sea, cómo influye y cómo condicionan las opciones que tú elijas en el resultado final de esa prueba. Entonces hay mucho desconocimiento acerca de esto y muchas veces se responde un poco pues creyendo lo que responde, lo que pregunta, a lo que hace referencia a la pregunta y respondiendo según cree lo que significan las respuestas, las claves de respuestas que hay de los test, si son de situaciones, de 5 opciones o de las opciones que sean, y luego pues ver un poco a ver lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que esa improvisación es lo que muchas veces, y en la gran mayoría de los opositores, ya supone un no acto, antes de incluso de llegar a la prueba conductual. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya están pensando que el test de personalidad no hay que prepararlo porque, bueno, si es apto, el problema no lo tienen por ahí, y lo que tienen que preparar es la prueba conductual, que es donde le están viniendo los no actos o donde le cuesta más trabajo. Si, por ejemplo no ha llegado antes, pues crees que a lo mejor es más difícil la prueba conductual, porque es donde mayor criba se hace, pero en realidad ese desconocimiento y esa forma de ver las cosas y esa forma de ver el test de personalidad, pues la verdad que ya es un error bastante considerable y una temeridad, el hecho de no prepararlo. Entonces, como ya se piensa que de base y corroborado por otros preparadores y academias generalistas o gente poco cualificada, pues como ya se piensa que el test de personalidad pues hay que mostrarse como uno es y que no hace falta prepararlo porque lo pasa todo el mundo, pues entonces primero no vas a plantearte, seguro, no vas a plantearte ningún tipo de sistema de preparación para preparar el test de personalidad, porque lo pasa todo el mundo, y si te planteas algún tipo de sistema de preparación, tampoco te vas a ir al más profundo y al que le trabaja los test de personalidad, a lo mejor durante un mes o 5 semanas o así, como por ejemplo en mi caso, que yo lo trabajo de esa manera, ¿no? Analizando todo con mucho detalle y tu perfil y todo eso para detectar errores o problemas o bloqueos o lo que sea, o malinterpretaciones de preguntas o malinterpretaciones de respuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ya se piensa y la mentalidad es lo pasa a todo el mundo, pues mucha gente, muchos opositores ya cometen este problema a la hora de elegir un sistema de preparación concreto para el test de personalidad, que o bien lo van a preparar por ellos mismos, o bien no lo van a preparar, o bien si eligen algún tipo de preparación va a ser superficial porque tampoco hace falta prepararlo tanto. Eso es un error muy, muy grave. Entonces, el siguiente problema y la consecuencia de esta mentalidad equivocada va a estar también que no solamente el sistema muchas veces no se va a elegir un sistema profundo para preparar el test de personalidad, sino que luego su dedicación y entrenamiento respecto al test de personalidad pues va a ser más irrelevante, no le van a dar tanta importancia, que eso es una gran temeridad y un gran error, como te estoy diciendo, y entonces la preparación previa no le van a dedicar el tiempo suficiente, no, tampoco van a esforzarse mucho por entender un poco el test de personalidad y los problemas que puede tener ahí, o el desajuste que puede tener ahí respecto al perfil del controlador, o lo que sea. No lo van a trabajar. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que luego en las pruebas oficiales del test de personalidad, ahí van a tener dudas. No van a saber muy bien qué significa el test o algunas preguntas de los test y seguramente estén respondiendo lejos de su realidad y de su perfil y transmitiendo cosas que ni son ellos, porque eso me pasa en todas las convocatorias cuando me paro a la gente y le digo, mira, pues ha obtenido este resultado. Y dice, no, es que yo no me siento identificado con esos resultados. Digo, bueno, pero es que eso el test lo corrige una máquina, un programa. Entonces, que tú no te veas reflejado a eso, el problema es tuyo, que no sabes manifestar tu perfil en cada una de las pruebas que ellos tienen, en concreto en el test de personalidad. Entonces habrá que trabajar para manifestar tu perfil en esas puntuaciones que salen ahí para verte reflejado realmente en ellas. Y no que luego digas, estoy respondiendo de una manera y luego salen unas puntuaciones que yo, no es que yo así no soy. Digo, pues así no soy, pues así es como ha respondido. Esto pues, es lo que ha salido en el test. ¿A mí qué me cuentas? Si no sabes, si no es problema del sistema que falla, de corrección, o del programa de corrección del test. No es problema de eso. Es problema tuyo que no sabes cómo interpretar las preguntas o cómo interpretar las respuestas para que salga un perfil que tú veas que tú eres así. Si ese es el problema, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente luego tiene dificultades a la hora de realizar la prueba oficial, pero como después va a tener un no o un apto, entonces ya los problemas se le van. Y ya se queda tranquilo porque el test, pues se ha pasado. Se ha pasado entre comillas. Porque a lo mejor se ha pasado y es apto, pero como te digo, no se ajusta al perfil del controlador aéreo y a lo mejor ni al tuyo tampoco, a como tú eres. Seguro, casi seguro, porque es lo que suele pasar.
Entonces, ¿qué pasa? Que tú te quedas ya tan tranquilo o tan tranquila de que eso ya está bien y luego eso es una carga muy pesada y a veces un bloque muy grande que hace que tú ya, pues a la prueba conductual, pues vas a ir porque estás citado ese día, pero esa prueba conductual no está dirigida a que tú le des la vuelta a la situación, está dirigida a confirmar que realmente eres el no apto, ¿vale? Vale, eso sería el primer error super mega grave y la gran temeridad. No le doy la importancia que requiere al test de personalidad, por lo cual ni me molesto en prepararlo y luego, pues si tengo alguna duda, pues como luego tengo un acto, pues bueno, pues se llevan las dudas y me tranquilizo. Pero no soy consciente que realmente luego, cuando me estrello en la prueba conductual, a lo mejor ha sido debido al test de personalidad. Si me estás escuchando antes de realizar el test de personalidad, enhorabuena, empieza cuanto antes a prepararlo, empieza cuanto antes a ver la realidad del test y lo que pasa con los test de personalidad, cuando obtienes los resultados que no se van a ajustar a tu perfil y que te vas a sorprender de lo que sale ahí. Y trabájalo para reflejar tu perfil en esa prueba y no tener problemas entendiendo las preguntas y entendiendo lo que significan las claves de respuestas cuando tú respondes a una opción de respuesta o a otra. Yo empezaría cuanto antes. Y luego ya si quieres, cuando vayas convocado a la prueba, bueno, al test de personalidad, que está en la primera fase normalmente, pues entonces llegas y en momentos anteriores puedes hacer algún simulacro de test de personalidad para comprobar que no has perdido nivel de preparación en esa prueba. Pero empieza cuanto antes. Ahora, si ya has pasado y has hecho el test de personalidad, bueno, pues habrá que confiar de que el perfil, a pesar del acto, el perfil está bien y a ver lo que pasa en la prueba conductual. Si eres apto en la prueba conductual, perfecto, estaba bien el test de personalidad. Si eres no apto en el test de personalidad, en la siguiente convocatoria yo empezaría cuanto antes a preparar el test de personalidad y a entenderlo bien, porque seguramente el hándicap y el problema lo tengas ahí. Normalmente suele estar en los dos sitios, en el test de personalidad y en la prueba conductual, lo que te voy a decir ahora después también respecto a la prueba conductual. Pero bueno, sería un poco hacer un poco de chequeo ahí y una preparación profunda del test de personalidad para asegurarte de que de ahí no viene el problema del no acto en la prueba conductual, ¿vale? Vale, eso es respecto al primer error en cuanto al test de personalidad. Vale, ¿qué es lo que pasa con la prueba conductual? Vale, la prueba conductual es la prueba que con diferencia es la más difícil de la oposición porque es subjetiva y que cuando a ti te ponen un no acto, pues no tienes ni idea de por qué ha venido, de dónde ha venido ese no acto. Y cuando reclamas y te dicen que, por ejemplo, en trabajo en equipo has obtenido 2 puntos, solo 2 puntos, a lo mejor de 18 posibles, pues claro, te quedas como diciendo, no puede ser, si yo trabajo en equipo todos los días y estoy hinchado a trabajar en equipo desde hace más de 10 años. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque la prueba conductual refleja los resultados de lo que tú has hecho allí y el enfoque que le has dado a las cosas, en las diferentes preguntas que hay de entrevista, en las diferentes dinámicas que hay, grupales, y como te he dicho antes, también pues en algunas preguntas del test de personalidad que a lo mejor, aunque tú trabajes muy bien en equipo, luego la escala de trabajo en equipo te ha salido por debajo del 50%. Es bastante malo. Entonces, no va de lo que tú hagas en tu día a día, va de lo que tú reflejes allí en las pruebas. Si no las entiendes las pruebas, pues para eso están las preparaciones. Y si no sabes cómo preparar eso, para eso están las preparaciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la prueba conductual, un error muy grande también viene de la mentalidad de esto hay que ser uno mismo y hay que mostrarse como uno es y ya está. O que si yo me veo con un buen perfil, incluso mi familia también, incluso algunos preparadores menos cualificados también, o lo que sea, me ven o me veo con un buen perfil, voy a creer que tengo que prepararme muy poco o casi nada. O yendo como yo soy, con eso ya lo tengo hecho. Mostrándome como yo soy y con mi super mega currículum, pues ya con eso ya está. Pues eso es lo que te va a suponer el no apto. Porque la gente no entra solo no es solo el currículum que tengas. Es lo que tú muestres allí y lo que tú defiendas y corrobores que tienes eso en el currículum. Entonces, claro, si tú llevas allí tu super currículum, pero luego te bloqueas en algunas preguntas que te hacen en la entrevista porque no sabes muy bien cómo responderlas,
o luego te piden ejemplos y no pones ejemplos, o mientes en los ejemplos y dices que no, eso nunca te ha pasado cuando le pasa a todo el mundo eso, o te dicen que pongas un ejemplo situacional pero luego no lo estructuras bien, o no transmites lo que tienes que transmitir en cuanto a las competencias que ellos evalúan y te pones a hablar de otras cosas, o no eliges los mejores ejemplos, o a través de los ejemplos estás transmitiendo una competencia profesional, pero estás también transmitiendo un perfil que no se ajusta para nada al trabajo de controlador aéreo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, o bueno, o no sabes cómo defender tu motivación y tu compromiso por ser controlador aéreo. A lo mejor hay gente que tiene el problema que no sabe defenderlo, de mostrar que realmente quiere ser controlador aéreo cuando su currículum dice que, vamos, no tiene nada de currículum en el sector aeronáutico y ahora vienes aquí diciendo que quieres ser controlador aéreo desde pequeño. Bueno, no. O hay gente que ya es controladora aérea en otros sitios, en otras instituciones, y entonces el problema que tiene es de compromiso institucional, porque claro, pues si tú querías ser controlador aéreo, imagínate, en EIRE, imagínate si opositas ahí, pues ¿para qué te metes en otras compañías o por qué te presentas a otras oposiciones? Si tú quieres ser controlador aéreo en aire, te vas un poco a buscar la plaza de funcionario. Quieres estabilidad laboral y unas buenas condiciones laborales y salariales. Si vas así, también serías no apto con un super mega currículum, un super mega perfil. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente todo esto tiene desconocimiento, porque como te he dicho antes, también hay mucha desinformación y muchos consejitos y píldoras y trucos mágicos de gente que es poco cualificada o de foros o lo que sea, y entonces, pues, o de academias generalistas poco cualificadas y todas esas cosas del todo en uno y demás. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto que estoy diciendo son datos, no son opiniones personales y esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente, eso, cuando uno oposita, lo primero que es que va a pensar, si yo tengo un buen perfil, ¿para qué lo voy a preparar? Hay que ser uno mismo. En la prueba conductual, te quiero decir. Vale. Luego ya se estrella con el no acto y luego es en plan de, no lo entiendo. No entiendo cómo yo teniendo un buen perfil, no entro, pero luego que lo conozco, con un perfil más escueto y peor que el mío, ha entrado. El criterio del tribunal de selección no me parece bien o no lo entiendo. Es que no tenéis que entenderlo. Una persona se ha vendido mejor que tú, ha demostrado mejor motivación y compromiso, ha elegido mejor los ejemplos y ha actuado de una manera más estratégica que tú en la dinámica grupal para vender más competencias profesionales que tú, pues entonces es más apto que tú. Y tú no eres apto. Pero tú, cuando tú fundamentas el porqué de tu no apto, te centras en tu currículum, pero no o en todos tus estudios que tú tienes y en la experiencia laboral. Pero en ningún caso te fundamentas en lo que tú has hecho ahí, en esas pruebas, que ha sido en plan de, bueno, voy a estar tranquilo, no me voy a poner nervioso, voy a ser yo mismo, voy a ser educado y cortés y voy a transmitir la imagen de un buen trabajador y una persona que responsable y disciplinada y educada. Muy bien, no acto, no acto, porque no coge a la gente, a los buenos, de buenas personas, no, coge a los competentes que demuestran su competencia allí, respondiendo de una determinada manera y con una estrategia concreta en cada una de las pruebas y en cada una de las preguntas. Tipos de preguntas que te hacen o tipos de dinámicas que te hacen o en el test de personalidad o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que la temeridad aquí, ¿cuál es? Que debido a esa mentalidad que te acabo de decir hace un momento, pues a la hora de elegir el sistema de evaluación, pues, ¿qué va a pasar? Que seguramente digas, no me hace falta prepararme en ningún sitio, con unos cuantos consejos que tenga o este par de preguntas que me han pasado en la academia de no sé qué, o estos materiales que me han pasado de no sé qué sitio, pues con eso ya voy bien y con lo que yo soy, pues ya lo tengo perfecto para aprobar y luego pues no gasto. O a lo mejor cogen y dicen, ¿para qué me voy a preparar tanto? Preparación superficial, unas cuantas horas sueltas y fuera. Pues no gasto. Voy buscando preparaciones también que van complementando lo que yo ya tengo sea una preparación Frankenstein. No, tú puedes a lo mejor coger y decir, mira, he empezado por aquí,
En esta preparación la veo que se queda muy corta para todo lo que yo quiero y entonces opto a una preparación profunda que me complemente y esto, pues bueno, pues ya que lo he pagado, pues voy a las clases que sean, pero luego, pues si tengo alguna duda, pues me pregunto a la persona de la preparación profunda, ¿vale? Preparación profunda, como digo, mira, por ejemplo, yo la prueba como actual, como sé que gente con menos currículum, pues puede superar a otra con más currículum porque a lo mejor se ha preparado más profundamente, ¿vale? Con más intensidad, exprimiendo al máximo su perfil, y otros a lo mejor teniendo más perfil, como se han preparado menos, lo han exprimido menos al máximo, pues entonces se han visto superados por los otros que se han preparado más. Pues entonces, por ejemplo, nuestra preparación es de 12 semanas de la prueba conductual, cada las 12 semanas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, esto hay que empezar a prepararse cuanto antes y preparar en paralelo, desde el momento que tú decides ser controlador aéreo, preparar en paralelo todas las pruebas. No estoy diciendo que las pruebas más objetivas de prueba de conocimientos psicotécnicos, los FIS y todo eso, y la prueba de inglés y demás, no haya que prepararlas, pero hay que prepararlas todas en paralelo y con tiempo para luego no ir con prisas de última hora o con preparaciones superficiales, aunque optes a preparaciones profundas. Y te comento esto que te acabo de decir. La gran temeridad es que como te digo, como mentalmente ya se está pensando que tampoco hace falta tanto o no hace falta una preparación tan profunda, porque el perfil es bastante bueno, eso es un error muy grande y una gran temeridad que cuesta el no acto bueno, es que te estrellas en la prueba conductual y eso lo tengo yo más que comprobado, con perfiles de todas clases. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, como ya va a pasar eso, el sistema de preparación, pues, que vas a elegir va a ser también superficial o por tu cuenta o un poco unas cuantas cosas de varios sitios. El Frankenstein que te he dicho antes, que al final te lleva un refrito de enfoque, que eso no está ni bien ni nada. Y luego, a la hora de preparación previa, pues mucha gente, y seguramente a ti te pase también, o te haya pasado también, si ya has sido no apto y lo has comprobado por en tus propias carnes, lo has sufrido en tus propias carnes, el no apto de la prueba conductual, pues la dinámica es, bueno, ¿para qué voy a preparar la prueba conductual ya si a lo mejor no llego y es la última fase? Voy a esperarme a los resultados del FIS 2, y luego ya, pues si lo saco, pues entonces empiezo a ver preparaciones profundas o lo que sea que ya tenga que elegir. Temeridad. Eso es una super mega hiper temeridad. Prepárate de forma paralela a todas las pruebas. ¿Por qué? Porque entre el resultado del FIS 2 y la prueba conductual no hay tiempo material para prepararse profundamente. Aunque optes a preparaciones profundas que se hagan de forma intensiva, no te da la vida. No te da la vida para preparar todo y si encima trabajas peor y si encima tienes responsabilidades con hijos y demás que tienes que cuidar o estás con ellos o llevarlos a no sé dónde, menos todavía. Entonces, prepárate con mucho tiempo de antelación, ¿vale? Prepárate mucho porque luego no vas a tener tanto tiempo. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que luego la gente pues quiere optar a preparaciones profundas a última hora de prisa y corriendo, después de terminar el FIS 2. Y entonces lo que pasa es que no le da tiempo, no le da tiempo porque ve que hay muchas clases con enfoques y estrategias. Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 70 clases. Luego hay prácticas por ahí que tienes que realizar, que también nosotros tenemos más de 15, más de 15 y más de 20 también. Clases prácticas que tienes que realizar para afianzar conceptos y luego para ponerlos en práctica. Luego también, pues, hay que generar tu propio temario de oposición ajustado a tu perfil, tu propio temario escrito para luego repasártelo y responder mejor a cada una de las pruebas. Y luego tendrás que llevarlo a lo oral, porque a ver, el horario, un buen temario tuyo personal y ajustado a tu perfil, pues está muy bien, pero si luego no sabes explicar ni defender en la entrevista o en la dinámica grupal, pues ¿para qué? O sea, si no te da tiempo a afianzarlo tampoco, ni a llevarlo a la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que automatizar todo eso bastante y tener la mentalidad buena o muy buena tanto para prepararse para estas pruebas, como también para luego ejecutar lo preparado de manera natural y siendo tú mismo o tú misma
allí las pruebas que tienes en cuanto al test de personalidad y las entrevistas y las dinámicas grupales que hay en la prueba conductual de controlador aéreo. Entonces, esa es la idea. ¿Qué pasa? Que si tú pretendes hacer todo eso ahí en un mes, o en 3 semanas, o en 4 semanas, o en 5 o en 6 semanas, no te da la vida. Aunque optes a una preparación profunda, porque tu preparación siempre será superficial entonces. ¿Vale? Y entonces no apto. ¿Vale? Bien, pues entonces, todo esto, como te digo, son cosas que pasan, pero pasa muchas veces por la desinformación. A la gente le da rabia después y a mí, en parte, pues me da pena. Un poco de pena me da. ¿Por qué? Por la desinformación. Por eso también te estoy haciendo este contenido. Tú ya te preparas con que quieras. No estoy diciendo que vengas a prepararte conmigo. Yo no puedo preparar a tanta gente tampoco. Entonces, y aparte que luego pues también hay que rellenar formularios y demás y a lo mejor pues sí tengo hueco para prepararte, pero luego pues por tu perfil o por lo que sea o por tu mentalidad pues no te puedo preparar. O si veo patología no te puedo preparar. Entonces hay una serie de cosas, hay unas condiciones que yo también valoro para no preparar a todo el mundo. Yo preparo solamente a los que están muy comprometidos y a los que, bueno, más o menos veo que tienen una mentalidad para poder conseguir el acto. Los que no, pues nada, pues que sigan buscando o que sigan con otras mentalidades que es que la aleja de la realidad de las pruebas y la aleja de la realidad del apto, que va a ser casi imposible. Y se van a esclavizar con el no apto en la prueba conductual. ¿Vale? Entonces, preparaciones profundas, ¿vale? Y todo en paralelo. Entonces, hay muchos opositores que entonces, y yo con eso termino, me dicen, José, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, invierto en una preparación profunda del test de personalidad y de la prueba conductual, vale, el test de personalidad, pues lo hago en la primera prueba y en la primera fase y vale. Pero, ¿qué pasa si no llego finalmente a la prueba conductual? Al final ha sido dinero perdido, ¿no? O inversión perdida o inversión de tiempo y de esfuerzo perdido. Nada. Esa inversión es para generar, como te digo, un contenido y prepararte mentalmente y en contenido para realizar lo mejor posible esas pruebas de entrevista y dinámica grupal, sobre todo de la prueba conductual de controlado aéreo, y eso lo vas a tener que tener cuanto antes. Para luego repasártelo, afianzarlo, mejorarlo, mejorar situaciones, retocarlo y llevarlo todo súper mega bien. Eso no quiere decir que luego vaya, esa es otra que no es que si te preparas profundamente luego se nota. ¿Qué se nota? Si yo, preparación profunda no es para que tú te muestres de otra manera que no eres. Si es para hacer un ejercicio de memoria de tu vida personal, profesional y todo eso, para traer a la realidad y seleccionar todo aquello, porque tu vida es muy extensa, o lo que sea, ya depende de la edad que tengas. Pero seleccionar aquello que es más interesante para luego decirlo allí en la entrevista o mostrarlo en la dinámica grupal. Si es eso, no es simular nada. No es que se va a notar, el que se va a notar si vas a ser tú. Pasa que yo de mi experiencia de tantos años, yo selecciono esta situación, esta, y voy a decir estas competencias que tengo y estas habilidades que tengo y estos conocimientos que tengo por encima de otros que a lo mejor no son tan relevantes. No es mostrarte como, no es decir, no es que se va a notar, es que hay que ser como uno es. Si soy como yo soy, se me ha olvidado la mayoría de las cosas allí de lo que puedo ofrecer y luego salgo diciendo, ay, podía haber dicho esto, o la vez que me pasó esto, o la vez que me pasó lo otro y tal, ya, después de haberlo hecho. Y entonces al final para ellos vale lo que tú digas allí o lo que tú reflejes allí. Si no traes a la mente antes eso, una preparación previa, pues luego llegas allí y la improvisación, pues también te va a dar un no acto. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como te digo, si tú, por ejemplo, no llegases a la prueba conductual, no pasa nada, porque, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, pues si tú realizas una inversión de un programa que incluye una serie de material grabado, luego unas prácticas, luego unos informes de errores para retocar esas prácticas. Y luego, pues, luego también hay sesiones de simulacro, de entrevistas, de dinámica grupal y todo esto. Vale, ¿qué pasa? Que si tú eres no apto y no llegas a la prueba actual, pues para la siguiente convocatoria vas a tener, porque ya has pagado por ello, las clases grabadas disponibles, las prácticas disponibles, el informe de errores de todas las prácticas disponibles y lo que no hayas utilizado, sesiones de simulacro o lo que sea, pues también lo vas a tener disponible porque ya has pagado por eso, ¿vale?
Si has utilizado algo, es lo que no vas a tener disponible en cuanto a simulacros. Por ejemplo, si tú has estado haciendo ya simulacros y demás, pues eso ya no lo vas a tener para el año que viene, pero el resto de cosas sí lo vas a tener, ¿vale? Entonces, esos simulacros sí que es verdad que a lo mejor tienes que hacer alguna especie de módulo de calibración o de ajuste para la siguiente convocatoria, combinando sobre todo sesiones de simulacro. Si la has utilizado ya, pero si tú caes antes y no la has utilizado ya, como es normal que no la vas a utilizar, pues se la vas a tener disponible para la siguiente convocatoria. Y yo, ¿sabes por qué hago eso? Porque sé que por ejemplo, si no te preparas con mucho tiempo de antelación, cuanto antes mejor, todas estas pruebas, de la prueba conductual sobre todo, y bueno, y el test de personalidad, pues sé que luego viene el problema que luego te va a reducir en la probabilidad de apto en la convocatoria y en la prueba conductual, lo sé. Entonces, es como dar una garantía de decir, mira, no vas a perder la clase grabada, incluso si hay algunas que actualizo, porque con cada año y con cada convocatoria voy reeditando clases y las voy actualizando y voy añadiendo más y demás, todo eso lo vas a tener disponible porque ya has pagado por eso, ya has invertido en eso. Entonces, ¿qué pasa? Accede a todo eso y luego después toda la parte de simulacro lo dejas para cuando vayas convocado. Perfecto, vale. No hace falta que hagas ya un simulacro de entrevistas y a lo mejor todavía queda un año entero para que hagas o vayas convocado a la prueba oficial y a lo mejor no llegas. Vale, resérvatelo, no lo gastes. Ya te diré yo, si accedes o podemos prepararte, ya te lo diría yo también, pero deja reservada solo deja reservado las sesiones de simulacro de dinámica grupal y de entrevista, sobre todo de entrevista, para cuando vayas convocado o convocada realmente en la prueba oficial y superes todas las fases previas. Y entonces, pues luego, entre que terminas el FIS, dos, y vayas convocado, pues dejas solamente ahí las sesiones de simulacro, pero todo el ejercicio anterior de memoria, de ajuste de tu perfil y todo lo anterior, trabájalo cuanto antes, afiánzalo cuanto antes, que luego sea solamente un pequeño entrenamiento de saber que lo sabes elevar a lo oral y a la acción, a lo oral en la entrevista, y a la acción y el comportamiento en las dinámicas grupales que allí se propone y ya está, pero deja solamente lo que son los simulacros, pero no dejes todo para desde cero empezar ahí, porque es que no te va a dar la vida, no te va a dar tiempo y te vas a poner un no acto y te vas a estrellar con la posición. Entonces, yo de ti cambiaría el chip. Como te digo, no te digo esto para que te prepares conmigo, porque yo no me preparo a todo el mundo. Te estoy diciendo que son datos. Mi consejo profesional y la conclusión a la que he llegado desde hace ya mucho tiempo más que comprobada y validada durante muchos años, preparando a opositores de controlador aéreo, es esto que te estoy diciendo, debido a una mentalidad que he visto errónea y debido a la desinformación o a las opiniones subjetivas poco profesionales de gente que a lo mejor pues está en unos foros o recomendando cosas que tú puedes recomendar cosas muy bien de las cosas objetivas o de lo que tú controles, pero que si no eres psicólogo y no sabes cómo funcionan las pruebas, o eres psicólogo pero es de terapia, o eres psicólogo pero de recursos humanos, pero no de recursos humanos concretamente de estas oposiciones de controlador aéreo, o cosas así, pues te callas la boca y no digas, no, no confundas a la gente o no relativices cosas que tienen realmente mucha importancia, porque luego la gente va a la oposición y son ellos los que están casi sin dormir algunas veces, los que están intentando conciliar con los estudios, con la carrera, con el trabajo, con los hijos y con los no sé qué cosas que tienen, y sabes, e intentando hacer lo que pueden y apagando fuego por todos sitios, para que por una mentalidad que se está adquiriendo o se está aprendiendo, que es súper mega errónea y es una temeridad muy grande, y te lo confirmo y se lo digo a quien sea, a la cara, me da igual, que por relativizar ciertas cosas, luego llega, ¡pum! Golpe de realidad, no acto. Y todavía, después de ese no acto,
Es que la culpa está en los opositores con los que iba en la dinámica, que tienen muy mala suerte en el grupo, es que eran muy malos, que no sé qué, que tal. Es que el tribunal de selección es que era no sé qué, o es que me apretó mucho y a otro la entrevista fue más floja, es que claro, es que iban a por mí, es que no sé cuántas, es que no sé qué, es que no sé quintos. Vale, si sigues echando balones fuera y atribuyendo factores externos, tú no actúas y no te pones las pilas en tu responsabilidad de lo que tú puedes controlar, que sepas que no vas a ser no acto solamente de esta convocatoria, vas a ser la siguiente, la otra y la que viene. Y finalmente vamos a ver si puede ser controlador aéreo. Joder, es que esa mentalidad no es. Con esa mentalidad no te puedes preparar bien en las oposiciones, pero es que con esa mentalidad así no vas a ser controlador aéreo, porque esa no es la mentalidad del controlador aéreo competente y de alto rendimiento. No es la mentalidad. Y lo tengo más que, como te digo, comprobado y validado. Preparando a la gente de una manera, de la otra y de la otra y de la otra. Y con un perfil, y con otro y con otro. Un perfil más flojo, un perfil más fuerte relacionado con el sector aeronáutico, más fuerte, sí, no relacionado con el sector aeronáutico, de 40 años y de 18 años. Y preparándose con nuevos actos en la anterior convocatoria y preparándose a fondo, pero desde el principio y bien, preparándolo todo en paralelo, todas las pruebas, y a la primera, ¡pum! Acto. A la primera, sin estar dando ahí la vuelta, si venga vuelta, otra convocatoria, otra convocatoria, otra convocatoria. Haced cuanto antes. No es que yo ya he hecho el test de personalidad y entonces no sé si esperarme a la siguiente convocatoria. Haced cuanto antes. Potencia al máximo, cambia el perfil. O cambia, o ajustalo. Tanto si has hecho ya el test de personalidad como si no. Cuando te des cuenta, cuando mismo veas esta información o cuando te des cuenta de todo esto, empieza. Empieza. Si quieres ser realmente controlador aéreo. Porque como te digo, es una inversión. Una inversión que comparado con luego la ganancia que tienes de un año, como te digo, de alrededor de 80.000 euros, como te estoy diciendo, anuales. Hay sitios que son un poco menos, hay sitios que son un poco más, dependiendo del destino donde estés y el puesto, pero es que rentabiliza. Eso te trae, o sea, que al final renta eso, está bien, que está muy bien. Entonces no escatimes en cosas así sueltas porque no, así no, ¿vale? Bien, pues nada, espero haberte servido de gran ayuda, darte mucha claridad ante tanta desinformación que hay y si has llegado hasta aquí, pues te agradezco mucho la atención.